Aurora contaba uno a uno los billetes que había logrado robarle a su esposo. Fernando los tenía guardados para abastecer a los más necesitados. Debido a su cargo político, el hombre solía recaudar fondos para hacer obras sociales. Pero lo que él no sabía era que su mujer solía hacer ciertas jugadas para poder obtener cantidades muy grandes de dinero. Aurora saltó de felicidad al ver cuánto habían podido sacar aquella vez. De pronto le dio un beso al hombre que la había ayudado a obtenerlos, Alonso, el secretario de confianza de su esposo, quien a la vez también era su amante hace tanto tiempo. El pobrecillo de don Fernando tenía en su casa a las dos personas que pronto lo llevarían a la ruina. Pero éste se encontraba tan cegado de amor por Aurora que jamás sospechó absolutamente nada. Para don Fernando, quien ya era un hombre entrado en años, su esposa era la mujer ideal. Él le llevaba casi 15 años. Pero creía que para el amor no había edad, pues desde el momento en que Aurora llegó a su vida, ella le había demostrado que la pareja de un hombre está para apoyarse mutuamente. Aunque era mucho más joven que él, tenía mucha visión en la vida, por lo que siempre había estado a su lado, impulsándolo para llegar hasta donde se encontraba. Ella era la madre de sus hijos, quienes eran su adoración y por los que sería capaz de dar la vida si era necesario, y eso bien lo sabía su esposa. Don Fernando González del Águila se había ganado al pueblo gracias a su carisma y sobre todo por la transparencia con las personas, pues desde un principio había demostrado ser parte de ellos. Él aún vivía en un barrio bastante humilde, en la casa que había sido de su madre en el pasado, y caminaba como cualquier otro ciudadano por aquellas calles. El hombre saludaba a todo aquel que se le cruzara en el camino, y solía hacer actos benéficos, muchas veces con los fondos que recaudaban para poder ayudar. Pero también sacaba de su propio bolsillo para darles a comunidades enteras un plato de comida. Él era un hombre que había ayudado desde un pobre vagabundo hasta madres desesperadas quienes no tenían cómo cubrir las operaciones de sus hijos, por lo que era aclamado por todos y había sido reelegido en muchas ocasiones. Pues si alguna vez alguien pensó que no había político honrado, don Fernando González lo era, ya que él sabía bien lo que era sufrir hambre y pasar diversas necesidades, así como también no tener ni siquiera para el pasaje del día para poder acudir a la escuela. Pero él orgullosamente había logrado graduarse con honores, a la par que trabajaba como lustrador de zapatos en las calles, un oficio humilde pero honrado, con el cual ayudó a su madre por muchos años para sostener su hogar. El hombre se había levantado desde lo más bajo de la sociedad para llegar hasta donde estaba, y en su camino de superación había conocido a su esposa y la luz de sus ojos, quien lo aceptó desde que no tenía ni un solo centavo en el bolsillo y lo acompañó hasta que finalmente pudo darle la vida que realmente se merecía, por lo que él juraba que aquel amor que sentían el uno por el otro era inquebrantable. Aurora, después de su matrimonio, le había dado a don Fernando la felicidad más grande que un hombre podía tener: sus hijos, 3 hermosos retoños, quien eran su adoración. A cada uno de ellos
Él los había criado con valores, y aunque en aquel momento aún estaban pequeños, reconocían a su padre como un ejemplo a seguir, pues veían lo importante que era y todo lo que hacían por su comunidad. Don Fernando dedicaba valiosas horas de su tiempo para jugar con ellos. Él solía estar muy pendiente de sus crecimientos, pues siempre había soñado con ser una figura paterna presente, ya que él no había tenido la misma suerte con su padre, quien lo abandonó cuando aún no tenía uso de razón. Así que el hombre se esforzaba mucho para poder dividir su agenda de tal manera que le quedara algún espacio libre en el día para pasarla con sus retoños, algo que lo llenaba de alegría y motivación, pues se repetía constantemente: todo lo que hago es por ellos y para ellos, para que algún día estén orgullosos del hombre que fue su padre en su juventud. Don Fernando siempre había querido tener algo así, pues a él realmente le había faltado aquella figura paterna en su infancia. Así que se propuso darle a su familia todo lo que él no pudo tener, a su esposa las comodidades que su madre siempre soñó, pues ella había sido una mujer muy sufrida, quien ni siquiera había tenido un par de zapatos dignos para ponerse, pues su pobre madrecita siempre había hecho a un lado sus propias necesidades, con tal de darle a él y a sus hermanos lo necesario para poder sobrevivir. Por todo aquello, don Fernando consentía a su mujer como a una princesa, aunque a él realmente no le interesaban los lujos. Sabía bien que a Aurora sí. Ella era muy delicada y le gustaba estar siempre a la moda, por lo que él dejaba que ella hiciera y deshiciera con sus cuentas. ¿Para qué otra cosa si no él estaba trabajando, si no era para verla feliz? Aquel hombre se desvivía por ella y solía ponerla en lo más alto, ya que para él no existía nadie mejor que su hermosa esposa, una mujer respetable, quien se dedicaba a sus hijos y a atenderlo de la mejor manera cuando llegaba a casa después de un cansado día de trabajo. Don Fernando observaba a su hermosa familia y se decía que era el hombre con más suerte en el mundo, por lo que debía ser agradecido con la vida. Así que siempre intentaba ser muy dado con los demás, pues él era fiel creyente de que si obrabas bien, la vida te devolvería todo aquello y mucho más. Así que el hombre comenzaba su jornada laboral agradeciendo a Dios por un nuevo día y terminaba siempre haciendo una nueva acción, así fuera ayudando con un plato de comida a alguien quien realmente lo necesitaba en el camino. El hombre era aclamado por muchos, no solo por su gran corazón, sino por su honradez en el trabajo, pues desde que él había subido al mando de la ciudad, ésta cada vez lucía mucho más hermosa que en el pasado, así como también el trabajo había aumentado, abriéndole a los padres de familia oportunidades de poder llevar algo de dinero a sus hogares. Pero lo que aquel hombre tan honorable no sabía era que su esposa no estaba conforme con su forma de pensar, pues para Aurora la humildad de don Fernando estaba llegando a otro nivel. Si bien era cierto, él había sabido cómo llegar lejos. Por esa misma razón,
ella se había fijado en él en un principio, pues era un hombre visionario a quien le interesaba escalar en la vida y llenarse los bolsillos con dinero algún día. Pero con el paso del tiempo, ella se dio cuenta de que don Fernando no era más que un pobre demente, quien se conformaba con lo que ya tenían y no tenía ansias de seguir obteniendo más y más poder. Para Aurora, el poder estaba en el dinero. Ella era una mujer 100% materialista y nada podía cambiar su pensamiento, ya que en el pasado había conocido la pobreza al igual que Fernando, pero se rehusaba a volver allí. En cambio, ella soñaba con llenar sus cuentas bancarias, así como también adquirir diversos bienes y darse una gran vida, algo que junto a Fernando jamás lograría, pues él era un hombre quien una vez que había llegado a tener algo en los bolsillos, no hacía nada más que despilfarrarlo con obras benéficas para los pobretones que día a día llegaban a su puerta. Aurora estaba cansada de que cada vez que ella caminaba por los centros comerciales, alguien se le acercara a pedirle dinero o alguna ayuda para algo. La mujer era fiel creyente de que cada persona debía aprender a hacer su propio dinero, algo que su esposo no comprendía, ya que no compartía su filosofía. El pobre es pobre porque quiere, repetía Aurora en muchas ocasiones. Pero lo que la mujer se negaba a entender era que las personas no siempre tenían las mismas posibilidades como las habían tenido ellos en la vida. Así que un día, ella se cansó de intentar que su esposo cambiara de opinión sobre sus principios y valores. Así que la mujer comenzó a buscar otros horizontes, alguien quien estuviera en la misma página que ella. Y por qué no, un hombre quien pudiera tener vitalidad para poder construir el imperio que tanto deseaba. Fue así como Aurora puso a Alonso en la mira. Ella lo estudió muy bien, dándose cuenta de que ese hombre tenía todo lo que ella necesitaba. Él aún era joven al igual que ella, y además era el hombre de confianza de don Fernando, algo que le venía muy bien, pues entre sus planes estaba el poder alcanzar el dinero que éste manejaba bajo su poder. Fue así que se propuso conquistarlo para lograr sus objetivos, algo que fue verdaderamente fácil, pues ella aún tenía sus encantos, a pesar de haber tenido 3 hijos, ya que era tan vanidosa que se había dedicado a cuidar de sí misma en vez de velar por sus pequeños, tal y como su esposo creía. El poder obtener todo lo que esa mujer deseaba fue un proceso, pues ella no podía dejar prueba alguna de que era quien estaba canalizando el dinero, algo que logró con la ayuda de su amante, quien además de ser el hombre de confianza de don Fernando, también era como de la familia, pues Aurora se encargó de meterlo en su casa y sentarlo en la mesa en donde su familia comía durante cada una de las celebraciones que estos tenían, con la excusa de que alguien tan cercano a su esposo era bienvenido a su hogar también, haciendo que sus propios hijos lo llamaran tío. A don Fernando aquello no le pareció extraño, pues confiaba ciegamente en Alonso,
un hombre de procedencia humilde como él, quien durante los primeros años de su mandato había demostrado ser un fiel trabajador, por lo que él mismo lo recibió con los brazos abiertos, sin imaginar que él y su mujer se encontraban haciendo de las suyas bajo sus narices. Alonso se encargaba de hacer jugadas las cuales no estaban permitidas, para poder robar grandes cantidades de dinero, las cuales se encontraban en los fondos que el Estado daba para poder hacer obras y diversas ayudas a la comunidad. Todo aquello guiado por Aurora, quien era la gestora de cada cosa que éste hacía. Así también, Alonso no dejaba pistas de que él o la mujer de su jefe estaban inmiscuidos en esas movidas, sino que toda la responsabilidad caería sobre don Fernando de descubrirse todo aquello. El plan era ser muy cuidadosos. Aquello siempre Aurora se lo había repetido, pues si cometían un solo error en los movimientos que se hacían y todo salía a la luz, a ellos se le acabaría la fuente de ingresos, los cuales depositaban en una cuenta que tenían en el extranjero, para despistar a todos por si algo sucedía. Pero a Alonso se le abrieron los ojos al ver las enormes cantidades de dinero que se podían hacer si ellos comenzaban a meterle mano a otro tipo de negocios, algo con lo que Aurora no estaba de acuerdo, pues era exponerse mucho. Pero el hombre decidió hacerlo de todas maneras, creyendo que todo le saldría muy bien y prometiéndose que solo sería una vez. Después de todo, el nombre que estaría en juego no sería el de él, sino el de don Fernando. Y éste sabía bien que Aurora no quería que él procediera porque quería protegerlo, algo que le desagradaba completamente, pues últimamente a Alonso la cercanía de don Fernando con Aurora le estaba generando muchos celos, por lo que pensó que si todo salía mal con sus planes, él terminaría ganando, pues don Fernando sería juzgado e iría tras las rejas durante muchos años, algo que le dejaría carta blanca para él poder ocupar su lugar en su casa y cumplir su sueño de hacer a Aurora su esposa, algo que llevaba en su mente desde el momento en que comenzó todo aquel romance que tenían juntos. Fue así como aquel hombre inició unos negocios los cuales no eran buenos, haciendo que personas que tenían algunos antecedentes metieran manos en esos asuntos. Durante los primeros meses, todo marchó correctamente, pero cometieron un gran error, por lo que en cuestión de días todo salió a la luz e inmediatamente señalaron a don Fernando como el responsable de aquella banda, la cual se dedicaba a desviar los fondos que solían ser dirigidos a asuntos específicos. Don Fernando no sabía cómo todo aquello podía haber sucedido. Él entendía que en la posición en la que se encontraba solía suceder ese tipo de situaciones, pero el hombre creía tener a diversas personas de confianza a su lado. Pero lamentablemente se había equivocado de la peor manera. El hombre intentó demostrar su inocencia de todas las formas posibles, pero lamentablemente habían diversos documentos los cuales su esposa y su hombre de confianza le habían hecho firmar
los cuales demostraban ante la ley que él era el responsable de las grandes cantidades de dinero que habían sido sacadas de las cuentas del Estado. Don Fernando fue llevado tras las rejas al comprobarse su culpabilidad en el caso. Por el camino, él se dio cuenta de que todo el pueblo que alguna vez lo había aclamado, ahora lo despreciaba, pues muchos habían armado manifestaciones en su contra y se encontraban en la puerta de la estación esperando que él bajara para pedir a gritos que pagara por algo que no había hecho. Lamentablemente, el hombre no tenía manera de demostrar que alguien más debía estar metido en todo eso, pues tampoco tenía certeza de quién podía haber sido. Don Fernando pasó noches interminables intentando pensar en qué podía haber sucedido, pero nada se le vino a la cabeza. Él confiaba ciegamente en todos los que lo rodeaban, pues creía que ellos eran igual de honrados como él, sin imaginar que los responsables en aquel momento se encontraban regocijándose en su casa. Desde el momento en que don Fernando salió de su casa, rumbo a cumplir con lo que la ley estipulaba, Alonso ingresó a su hogar para quedarse, pues convenció a Aurora de que sus hijos necesitaban una figura paterna junto a ellos, ya que crecerían con el gran pesar de que su padre se encontraba tras las rejas. Fue así como aquel hombre comenzó a meterles ideas equivocadas a cada uno de esos 3 muchachos, alegando que don Fernando había sido tan egoísta que había hecho todo aquello sin pensar en ellos y las consecuencias de sus actos. No se preocupen, pequeños, el tío Alonso estará aquí para ustedes en todo momento. Si me necesitan, no duden en contar conmigo. Lo último que quiero es reemplazar a su padre, pero ahora que él no está en casa, quiero que sepan que los amo como si fueran mis propios hijos, y yo soy capaz de cualquier cosa por ustedes. Con esas palabras y la cercanía que había generado Alonso con los 3 pequeños, se ganó sus corazones, poniéndolos en contra de su propio padre, así como también convenció a Aurora de que don Fernando no debía ver a sus hijos, pues si no, él sabría por ellos que éste se encontraba viviendo en aquella casa y comenzaría a sospechar de su persona. Aurora durante los primeros meses visitaba a Fernando intentando convencerlo de que su amor era verdadero, pues sentía un gran remordimiento en el alma. El hombre constantemente le imploraba saber algo sobre sus hijos, pero ella siempre usaba la excusa de que estos se encontraban muy ocupados con la escuela y que no querían verlo de esa manera. Pero en realidad era que esa mujer se encontraba manipulada por Alonso, quien le había asegurado que si ella abría la boca y llevaba a sus hijos hasta aquel lugar, él se encargaría de que ella también se hundiera. Así que con el paso de los años, la mujer se dejó convencer por su amante, dejando de frecuentar a don Fernando, quien no supo nada más sobre su familia desde ese momento. Don Fernando se resignó a vivir en aquel lugar, pues le habían dado casi 30 años, lo que significaba que faltaba mucho tiempo para poder salir. Este constantemente se repetía que Dios lo había abandonado, ya que no entendía cómo era posible
que un hombre quien siempre había buscado hacer lo correcto recibiera aquello a cambio. El cabello de don Fernando, con el paso de los años, comenzó a tornarse blanquecino. Las canas poblaron su cabeza y la vista comenzó a fallarle. Así también, sus pasos se volvieron más lentos y en las calles todos olvidaron a aquel hombre, quien alguna vez había sido tan bueno con el pueblo. ¿Qué podía esperar él de aquellas personas cuando ni su propia familia creía en su inocencia? Pues sus hijos se habían negado a verlo, aun cuando éstos ya habían cumplido la mayoría de edad, así como también lo había hecho su esposa, quien en un principio le había jurado que no lo abandonaría, para luego darse la media vuelta e irse sin que él tuviera conocimiento de sus paraderos. El pobre hombre, quien en aquel momento ya era un anciano, se dijo que no tenía ilusiones de salir de ese lugar, pues de qué le servía obtener la libertad si afuera ya nadie lo esperaba. La situación de don Fernando era terrible. Este lloraba todas las noches antes de que le dieran la libertad, hasta el día en que finalmente le tocó salir. A ese desdichado hombre no le quedaba esperanza alguna. Cuando don Fernando, con 68 años, logró salir a las calles, todo era muy diferente. La tecnología había avanzado a pasos agigantados y las personas de su edad no aprendían rápidamente sobre esos nuevos temas, por lo que sus opciones para conseguir un trabajo fueron disminuyendo cada vez más. El anciano, quien no consiguió nada en los primeros días, fue echado del refugio en el que dormía, pues su lapso de tiempo allí se había acabado, por lo que pasó a dormir en las calles y a comer de lo que encontraba en los botes de basura. Un hombre quien había sido tan amado e importante se convirtió en un pobre pordiosero, quien iba de puerta en puerta pidiendo un trabajito digno en el que pudiera desempeñarse. Lamentablemente, el mismo pueblo al que él un día ayudó le cerró la puerta en la cara. En los negocios no querían a un hombre de su edad atendiendo clientes, pues eran muy torpes, y otros hasta se escandalizaban al enterarse de quién había sido él, por lo que había recibido constantes malos tratos de parte de diversas personas. Un día, el anciano se acercó a unas oficinas en donde se encontraban solicitando a personas para trabajar como limpiadores de pisos. Don Fernando se fijó de que no había límite de edad, por lo que, desesperado por conseguir algo en que desempeñarse, se acercó hacia la secretaria que se encontraba recibiendo los papeles de los postulantes y pidió hablar con el gerente del lugar. La secretaria, quien además también era la esposa del dueño, dudó que su esposo quisiera hablar con un vagabundo para darle el trabajo, pero ella se compadeció del pobre hombre, quien le dio una confianza única, así que finalmente lo dejó pasar con la esperanza de poder ayudarlo. El gerente del lugar lució espantado con la apariencia de don Fernando, pero éste se dejó convencer por su esposa para escucharlo. Así que decidió darle la oportunidad de pasar la entrevista. Pero después de unos minutos, el hombre seguía sin pronunciar una sola palabra, sino que se encontraba mirando un punto fijo y tenía el rostro tan pálido
como si hubiera visto una aparición. De pronto, antes de que el gerente le preguntara algo, don Fernando se echó a llorar, sorprendiéndolo a él y a su esposa. Pero estos quedaron paralizados al escuchar lo que el hombre preguntó después. ¿Quiénes son las personas de aquella fotografía?, dijo el hombre entre sollozos. El gerente del lugar volteó su mirada hacia el portarretrato que tenía en su oficina, en donde se encontraban sus hermanos, su madre y el hombre que los había criado durante muchos años. A lo que éste, muy extrañado, contestó: «Son mi familia, señor, pero dígame usted, ¿a qué viene todo esto?». De pronto, el anciano se tiró al suelo y de rodillas le dijo: «Hijo mío, soy yo, tu padre, Fernando González del Águila. El Señor es tan bueno que hoy me ha permitido encontrarte después de tantos años. Yo creí que me iría de este mundo sin que pudiera volverlos a ver, y no ha existido día en que no piense en ustedes. Desde el lugar en donde me encontraba, les dediqué cada una de mis oraciones, pidiéndole al cielo la oportunidad de decirles que siempre fui inocente y que jamás sería capaz de abandonarlos». Don Fernando esperó la reacción de su hijo, pero éste actuó sorprendiendo a todos en la oficina, pues el hombre comenzó a vociferar y pidió a los guardias que custodiaban la entrada que sacasen a ese anciano inmediatamente, no teniéndole compasión, pues él había crecido escuchando a Alonso hablar mal sobre su padre, por lo que estaba convencido de que aquel hombre era alguien sin corazón, a quien no le había importado ni su propia familia, sino que solo quería llenarse los bolsillos de dinero. La esposa del hombre intentó que éste escuchara al pobre anciano, pero no lo logró, por lo que ella decidió que debía investigar un poco más sobre el tema. Así que imaginó que la mejor manera sería hablando con su suegra, quien en aquel momento ya era una mujer mayor, quien había cambiado mucho su forma de ser con el pasar del tiempo, y lo que descubrió aquel día la dejó paralizada, pues cuando ella le mencionó a doña Aurora sobre aquel anciano desdichado que había aparecido en la oficina aquel día, la mujer se puso a llorar inmediatamente. Doña Aurora comenzó a temblar y se llevó las manos a la boca, pues ella llevaba muchos años cargando con el secreto de lo que ella y su marido hicieron en el pasado. La mujer para aquel momento había recibido todo el castigo que Dios podía darle, pues ella se encontraba muy enferma. La pobrecita había comenzado a deteriorarse poco a poco, y ella tenía muy en claro que todo aquello se debía por sus malas acciones, las cuales había cometido sin pensar en todo el mal que haría a los demás, sobre todo porque don Fernando era el padre de sus hijos, a quienes les había mentido, llevada por lo que sentía por su nuevo amante. Pero en aquel momento, al volver a escuchar de aquel hombre quien hoy en día se encontraba desvalido, algo en su corazón se movió, confesando finalmente entre lágrimas lo que realmente había sucedido en el pasado. Lamentablemente, no existían pruebas concretas que pudieran demostrar que don Fernando era inocente. Así también, nadie le devolvería todos aquellos años que había pasado tras las rejas, pero solo bastó con las palabras de don Aurora
para que sus 3 hijos comprendieran que aquel hombre solo había sido acusado injustamente y que don Alonso, el hombre que los había criado durante todos esos años, les había mentido para ganarse su confianza y quedarse con todo lo que le pertenecía a su padre. En aquel momento, los 3 hijos iniciaron la búsqueda de don Fernando. Ellos no sabían bien por dónde empezar, pero finalmente encontraron al pobre anciano durmiendo en una banca en medio de las calles. Estos le pidieron perdón por haberlo dejado de lado por tanto tiempo, a lo que el anciano respondió: «Lo importante, hijos míos, es que hoy están aquí y tengo la oportunidad de abrazarlos nuevamente, tal y como lo hacía en el pasado cuando aún eran unos pequeños». Queridos amigos, muchas veces debemos tener cuidado con las personas en las cuales confiamos. Gracias por tu visita y tus comentarios. Es un placer para mí poder contar con tu presencia en esta historia. Te envío un abrazo muy grande y te espero con más videos como este.